Hola estudiosos, el tema del día de hoy será infecciones del sistema nervioso central, las cuales son infecciones que son agudas y se dan en el sistema nervioso central, entendidas porque requieren un manejo diagnóstico terapéutico muy precoz y certero. Las patogénesis y formas clínicas dependen de características muy particulares. La primera, la relación entre los distintos elementos que componen el sistema nervioso. La segunda, la estrecha relación del sistema nervioso con las diferentes estructuras anatómicas adyacentes. Y por último, las rutas de acceso de los distintos infecciosos al sistema nervioso. Las infecciones del sistema nervioso central son enfermedades frecuentes en la atención que urge para poder dar un diagnóstico, pudiendo tener origen bacteriano, parasitario o vírico. Todos son con frecuencia estas exploraciones complementarias. Es de muy importante tener la anamnesis y la exploración física de los pacientes. Entonces, tenemos la relación entre los distintos elementos del sistema nervioso central, los cuales están formados por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y en la médula está la médula espinal que se deriva en nervios. Es muy importante tener en cuenta las capas de las meninges, las cuales son tres: la dura madre, aracnoides y pia madre. Entonces, tenemos la capa de la piel, luego el periosteo, después el hueso, y ahí sí tenemos dura madre, aracnoides y pia madre. La dura madre es la capa más externa que está adosada al cráneo. Es dura, es muy gruesa, tiene dos capas y entre medio de esas capas se encuentran los senos venosos que reciben la sangre de las venas del cerebro, las cuales tienen unos pliegues que forman los comportamientos dentro del cráneo. Después tenemos la capa de aracnoides, que es la capa intermedia, que está debajo de la dura madre, separada de esta por el espacio subdural. Tiene gran cantidad de trabéculas aracnoideas que lleva la pia madre y dan aspecto de tela de araña. De ahí proviene su nombre. Este espacio subaracnoideo es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Por último tenemos la capa de la pia madre. Es la capa más profunda que está adosada al tejido nervioso. Es muy delgada y está vascularizada. Está completamente adherida al cerebro. Entonces tenemos por último las puertas de entrada de agentes infecciosos, la cual es la vía directa por vía de continuidad, vía sanguínea y vía neural. La vía directa son por medio de la tos, un contacto directo. Por vía sanguínea es por todo lo que es transfusiones de sangre, y continuidad es cuando la infección se va esparciendo a los lados. Bien, entonces para poder explicar un tipo de infección parasitaria encontramos el neurocisticercosis, el cual es un parásito que viene de la familia de Tenia, del género Tenia. Esto es una enfermedad de distribución universal endémica en países de bajo nivel socioeconómico. Por ello se ha convertido en un gran problema de salud pública. Los cisticercos presentan una especial predisposición a afectar al sistema nervioso central, aunque también se localizan en los músculos, en el tejido subcutáneo y en los ojos. La sintomatología depende del número, tamaño y localización de los quistes, aunque en la mayoría de las ocasiones son asintomáticos. Entonces tenemos el ciclo de este parásito, en el cual empieza por las heces fecales que comen los cerdos. Al momento de los cerdos consumir estas heces fecales, los huevos entran por el cuerpo y viajan por toda la vía sanguínea hasta llegar a los músculos. En el momento de los humanos alimentarnos de la carne del cerdo, los oncósferas, que son los huevos, se liberan dentro de nuestro tejido intestinal. Y así el humano es contagiado de este parásito. ¿Esto por qué pasa? Porque muchas veces al momento de cocinar la carne no se hace debidamente y queda cruda. Los síntomas pueden ser epilepsia, cefalea, hipertensión,
endocraniana, síndrome de meningeo y compromiso en los pares craneales. Ahí tenemos una figura en la cual los huecos, los cráteres, podemos decir así, son aquellos parásitos en donde se encuentran. Todo depende, como lo habíamos dicho, de la localización, que puede presentarse signos neurológicos de focalización. Esto quiere decir que pueden tener signos de afección en la vía piramidal, con déficit motor, alteraciones sensitivas, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la coordinación. También se puede producir hidrocefalia, vómito, cefalea, vasculitis, hasta infartos cerebrales. Criterios de diagnóstico, bueno, podríamos encontrar que es importante tener los datos clínicos y epidemiológicos del paciente. Dichos estudios ayudarán a localizar los parásitos o el parásito para definir el estadio de evolución. Cuando se afectan las meninges, el análisis del líquido cefalorraquídeo puede ser de utilidad. Característicamente se reporta hipoglucorraquia en gran hiperproteinorraquia y pleicitosis. La prueba inmunológica del líquido cefalorraquídeo, como la prueba de ELISA, son altamente sensibles para conocer este resultado. Tratamientos. Podemos conocer el uso de albendazol y praziquantel, que son dosis que duran entre los 15 días o 21 días. Prevención, bueno, lo más importante que hay que tener en cuenta es contar con infraestructura sanitaria, no fecalizar en el suelo, no usar aguas negras, mejorar los hábitos higiénicos, localizar y tratar a los enfermos con este parásito de la tenia, comer la carne de cerdo bien cocida, y hacer una inspección sanitaria rigurosa de rastros. El síndrome meningeo es el conjunto de signos y síntomas que traducen la existencia de un proceso irritativo, generalmente inflamatorio, a nivel de las leptomeninges, durante la cual se pueden dañar también vasos y nervios que discurren por el espacio subaracnoideo. Las meninges son dura madre, aracnoides y pia madre. Etiología. Según la etiología, se clasifican en infecciones del sistema nervioso, meningitis químicas y las respectivas que están descritas a continuación. Este síndrome se da por hongos, bacterias y virus. El manejo de los pacientes con este tipo de síndrome empieza por una sospecha de meningitis, con una focalidad neurológica o edema de papila. La focalidad neurológica hace énfasis a que hay un daño neuronal o en el cerebro. Si hay presencia de este, se debe realizar un hemocultivo o punción lumbar. El hemocultivo hace referencia a extraer una muestra de sangre con el fin de ser analizada para ver si hay presencia de hongos, virus o bacterias. La punción lumbar es la extracción del líquido cefalorraquídeo de la vértebra 3 y 4, en donde se analiza su zancro cromático para observar si es de color amarilloso y de una viscosidad gruesa. Si no, puede catalogarse como un accidente cerebrovascular o de lo contrario se debe tratar con antibióticos. El cuadro clínico se caracteriza por una cefalea, por una fiebre y por unos síntomas meningios que están descritos en el recuadro de la parte derecha. Los criterios de gravedad se caracterizan por la presencia de shock, por edades extremas de la vida entre niños y ancianos debido a que su sistema inmunológico está en pleno desarrollo o máximo deterioro debido a la longevidad de la vida. La alteración de la conciencia, presencia púrpura cutánea y la instauración del cuadro en menos de 24 horas. En esta tabla podemos observar algunos de los síntomas que sufren los adultos y niños mayores, los niños de 3 meses a 2 años y los ancianos. La exploración física se realiza mirando el nivel de conciencia,
Los signos cutáneos, como la presencia de púrpura, signo de alarma por la posibilidad de sepsis meningocócica y la rigidez de la nuca. A su vez, observamos el signo de Kernin y el signo de Brudzinski en el cuello. A continuación, los dejaremos con algunos ejemplos para que observen este tipo de signos. Para explorar la rigidez de la nuca, con el paciente en decúbito dorsal, flexionamos su cuello y tratamos de llevar su barbilla al pecho. En caso de irritación meningia, habrá una resistencia a esta flexión. Signo de Kernin. Existen dos variantes. Una variante es con el paciente en decúbito dorsal. Se le sienta pasivamente ayudándolo con una mano en su espalda y con la mano libre se pone resistencia en las rodillas tratando de impedir que se flexionen. El signo es positivo cuando las rodillas se flexionan a pesar de la resistencia. La segunda variante se realiza con el paciente en la misma posición. Se levanta uno de sus miembros inferiores en extensión. La maniobra es positiva cuando a cierta altura el paciente flexiona la rodilla. El signo de Brudzinski se busca realizando una flexión más o menos brusca de la cabeza y observando la aparición de una flexión refleja a nivel de las caderas y rodillas. Para diagnosticar este tipo de síndrome, el médico formula algunas preguntas acerca de los factores que aumentan el riesgo de meningitis, como un sistema inmunitario debilitado, o por viajes a zonas donde la enfermedad de Lyme o ciertas infecciones fúngicas son comunes. También pregunta y busca algunos síntomas que puedan sugerir una causa. Para confirmar el diagnóstico, se puede realizar una resonancia magnética nuclear, o si no se dispone de la resonancia magnética nuclear, una tomografía computarizada del cráneo, seguida de una punción lumbar para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento generalmente se realiza con antibióticos eficaces para una bacteria en concreto. Los medicamentos antifúngicos también se pueden administrar por vía intravenosa o por vía oral. Y para la diseminación del cáncer o las meninges, una combinación de la radioterapia dirigida a la cabeza y quimioterapia dependiendo del cáncer. Para continuar, encontramos las infecciones nerviosas asociadas al VIH. Bueno, ¿qué es el VIH? El VIH es una infección causada por virus denominado virus de inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que puede transmitirse de una persona a otra, el cual se encuentra como una partícula infecciosa que solo puede vivir como parásito en las células del organismo en donde se multiplica. Este virus se considera como un virus lento debido a su largo periodo de latencia entre la infección primaria y el daño que logra causar pues, al sistema inmunológico. Bueno, ¿y cómo actúa el virus del VIH? Pues el virus ingresa al organismo por primera vez al momento ya del contagio, se instala en los glóbulos blancos llamados linfocitos T, que estos son encargados pues, de nuestro sistema inmunológico. Poco a poco los virus atacan las defensas y dejan al organismo expuesto pues, a diversas enfermedades o infecciones oportunistas. Algunos de los síndromes pues, neurológicos asociados al VIH son los siguientes. Una de esas complicaciones son las demencias asociadas al VIH. Pues las demencias asociadas al VIH se caracteriza por un deterioro progresivo de la función mental, pues debido a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta infección tiende a presentarse en personas jóvenes que padecen el virus. Los síntomas de este trastorno empiezan de manera sutil, pero poco a poco, a medida que va creciendo la enfermedad, se van notando algunos cambios en cuanto al paciente. Se observa lentitud del pensamiento, expresión, apatía, dificultad de concentración, los movimientos se vuelven más torpes y lentos y los músculos se tienden a debilitar y pierden la capacidad de la coordinación. Aquí nos encontramos con un TAC, una tomografía axial computarizada, y podemos observar en la imagen una atrofia difusa, aumento del tamaño ventricular y atenuación de la sustancia blanca.
Otra de las afecciones que encontramos es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta afección se caracteriza por lesiones que gradualmente destruyen la mielina, pues la materia blanca del cerebro. Los síntomas de esta complicación se caracterizan por debilidad, hiparesia, posteriormente aparecen hemiparesias, pérdida de visión, deterioro de las capacidades cognitivas, pues como memorias, habilidades actuales, y en fases más avanzadas puede producir convulsiones. Aquí nos encontramos con el síndrome de reconstrucción inmune, que se caracteriza porque cuando el cerebro empieza a recuperarse de una infección oportunista, este mismo responde pero con una inflamación desmesurada que empeora la situación y los síntomas de la infección. Aquí nos encontramos con la meningitis linfocitaria, que es un grupo de meningitis que se caracteriza por un cuadro de meningitis aguda con pleocitosis de predominio linfocitario y ausencia de agentes bacterianos en el líquido encefalorraquídeo. Este frecuentemente se observa en las primeras fases del VIH. Suele estar acompañado de síntomas como cefalea, fotofobia, signos meníngeos, inflamación de aracnoides y pía madre. Otra de las afecciones que podemos encontrar en los pacientes con VIH es la mielopatía vacular, que se caracteriza por ser un síndrome caracterizado por déficit motor, sensitivo, alteración profunda de los miembros inferiores y en algunas oportunidades con compromiso del sistema nervioso autonómico secundario a un daño en la integridad anatómica y funcional del cordón medular a nivel cervical, torácico o lumbosacro. El síndrome neuropático se caracteriza inicialmente por el daño en la cubierta de la mielina de los nervios periféricos, puesto que el VIH daña las fibras nerviosas que ayudan a conducir las señales. Podemos encontrar algunos tipos de esta infección, los cuales son polineuropatía distal simétrica, neuropatía desmielizante inflamatoria, polirradiculopatía progresiva y mononeuropatía múltiple. Pues algunos de los síntomas característicos de esta enfermedad son dolor, hormigueo, pérdida de la fuerza en extremidades inferiores y superiores. Algunos de los pacientes refieren como si se estuvieran quemando o sintieran pinchazos con alfileres, pues en las partes de su cuerpo afectadas. Ahora, ¿cómo se diagnostican estos trastornos? Pues teniendo una base de los resultados de sangre, la historia clínica, un examen físico generalmente bien minucioso, un examen neurológico que ayude a observar pues las aptitudes motoras, sensoriales, la función nerviosa, la audición, el habla, la visión, la coordinación, el equilibrio y pues el estado mental o cambios de conducta de estas personas. Algunos de los exámenes pues, utilizados para diagnosticar este problema es la tomografía computarizada, las imágenes por resonancia magnética, el IRM funcional, que usa las propiedades magnéticas de la sangre pues, para señalar las áreas del cerebro que se encuentran activas y cuánto tiempo permanecen pues, activas. Este examen se utiliza para poder detectar pues, algunas complicaciones como el complejo de demencia pues, asociado al VIH. Otra de ellas es la espectroscopia por resonancia magnética, pues, que usa un campo magnético fuerte para estudiar la composición bioquímica y la concentración de las moléculas con base hidrogenada. Esto se lo utilizan más que todo como experimentalmente para identificar las lesiones cerebrales que tienen las personas con VIH. La electromiografía, que se usa para diagnosticar la disfunción muscular y nerviosa, como por ejemplo la neuropatía y los daños de las fibras nerviosas causados por el VIH. La biopsia, el análisis encefalorraquídeo. Ahora, pues, ¿cómo se tratan estos trastornos? Pues aún no existe un tratamiento único que pueda curar las complicaciones neurológicas pues, asociadas al VIH, pero algunos trastornos pues requieren alguna terapia agresiva con retrovirales o los tratan pues aparte sintomáticamente, dependiendo pues los síntomas o las aquejas que están presentando estos pacientes. Para el manejo de estas afecciones pues suelen
usar medicamentos como analgésicos de venta libre, opiáceos cuando el dolor es muy fuerte, pues ocasionado por alguna neuropatía, antidepresivos, benzodiazepinas, como lo mencionaba antes, pues medicamentos retrovirales. Se utilizan algunos medicamentos pues que usualmente se usan contra las demencias para poder aliviar algunos síntomas o retrasar el deterioro mental de las personas pues que sufren el complejo por demencia. También se usa la radioterapia, la quimioterapia o algunas terapias físicas o de rehabilitación pues, para tratar de reducir los daños colaterales causados por estas enfermedades. Una de las ventajas de los retrovirales es que pueden causar muchos daños adicionales a los que realmente ya están debido a su compuesto químico tan fuerte para el organismo. Muchas gracias. Infecciones oportunistas del sistema nervioso central. Se le llaman oportunistas por ser una serie de infecciones que ataca comúnmente y con mayor frecuencia a las personas con un débil sistema inmunológico, que generalmente son personas con un SIDA avanzado y que actualmente reciben quimioterapia. El tener un sistema inmunológico débil dificulta la lucha del organismo contra estas infecciones. La primera infección a tratar es el criptococosis, que es causada por el hongo del criptococo que se encuentra comúnmente en los suelos. Este se da por la inhalación y por ende es común que afecte tanto los pulmones como el cerebro del paciente. Viene acompañado de síntomas como frecuencia cardíaca alta, fiebre, cuello tieso, náusea, vómitos, cefalea. Y el tratamiento generalmente es un fármaco conocido como el fluconazol, que simplemente inhibe y ataca el hongo, pero no genera un bienestar en el paciente. A nivel neurológico, la criptococosis hace que se presente una parálisis en algunos de los nervios craneales. Además, hay ataxia, que es la pérdida de coordinación de movimientos. Existe una hemiparesia, que es la disminución de movimientos en una parte del cuerpo, y es común que se dé cuando la cantidad de células CD4 en los pacientes no es la adecuada. Este tipo de células son un linfocito que se encuentra en los glóbulos blancos que cumplen un papel importante en el sistema inmune, ya que dirigen los ataques contra las diferentes infecciones. Un recuento normal de células CD4 generalmente es de 600 a 1500 por milímetro cúbico de sangre. Un conteo por debajo de 200 CD4 indica que hay un daño en el sistema inmunológico. Es aquí donde las infecciones como la criptococosis encuentran mayor facilidad para atacar el organismo. La siguiente infección oportunista es la toxoplasmosis. Esta infección es causada por un parásito cerebral que ataca al cerebro. De igual forma, genera parálisis en los nervios craneales, ataxia y hemiparesia. Estas infecciones generan un déficit neurológico focal, que significa un desfuncionamiento en el cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso, y afectan un determinado sitio o parte del cuerpo. También es común que se vea afectada el habla y algunos de los sentidos. Otra infección oportunista es el citomegalovirus. Esta es una infección que se da comúnmente en los adultos a partir de los 40 años. Causa encefalitis, que es una inflamación en el encéfalo, y afecta a algunos tejidos de órganos fundamentales como lo son los pulmones. Esto se debe también a una desmielinización en la médula espinal, es decir, pérdida en las capas de mielina que genera un mal funcionamiento en los órganos. Esta infección viene acompañada de algunos síntomas como lo son la hidrocefalia, es decir, una inadecuada
drenación del líquido cefalorraquídeo que se acumula en el cerebro. También hay vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos afectando el paso de la sangre, y radiculomielitis, es decir, una inflación en la médula espinal que genera anestesia de la pelvis y una debilidad en los miembros inferiores, generando parálisis. Polineuropatías asociadas al VIH. Como su nombre lo indica, son unas infecciones que vienen involucrando varios neuros y nervios del sistema nervioso. La primera es la polineuropatía periférica. Como su nombre lo indica, esto quiere decir que algunos nervios periféricos no tienen un correcto funcionamiento. Se da comúnmente en los pacientes con VIH y se presenta con síntomas como disestesia, es decir, una insensibilidad táctil, una disminución de la sensibilidad táctil. Además se relaciona con la médula espinal, ya que esta es la responsable de transmitir nervios al cerebro y al resto del cuerpo. De igual forma se presenta con parestesia, traducida como un adormecimiento de alguna parte del cuerpo, que generalmente es el pie o la mano, y una común hipoanestesia, es decir, un trastorno de la percepción en la que hay distorsión de la intensidad de sensaciones dolorosas. Es común que estos síntomas se presenten con mayor regularidad en la noche. Esto se debe a que es en la noche donde hay una mayor actividad cerebral. Por otra parte, encontramos una polineuropatía desmielinizante inflamatoria. En esta es común que exista una elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Además, hay una debilidad progresiva y alterada en los brazos y piernas. Esto compromete a las vainas de mielina. Es común que en los adultos jóvenes, más común en hombres que en mujeres, y algunos síntomas son el hormigueo, el adormecimiento de los miembros, y el correcto tratamiento de este no supera más allá de usar un psicofármaco. Por otra parte, encontramos la mononeuritis múltiple, que es un trastorno que daña al menos de dos áreas separadas de los nervios y también ataca uno o más nervios periféricos. De igual forma, los síntomas vienen relacionados con hormigueo, adormecimiento de miembros, y es muy común que se den en las mujeres. Sin embargo, esto no quiere decir que en los hombres no se presente. De igual forma, encontramos la polineuropatía sensitiva dolorosa. Esta se caracteriza por un deterioro sensitivo y un dolor frecuente en los nervios periféricos. Se presenta con adormecimiento de pies y es común que exista una anormalidad en las fibras nerviosas sensitivas. Por ende, se le llama sensitiva dolorosa. Ataca en mayor frecuencia a los miembros superiores, en especial a los pies. Como lo señala la imagen, algunas de las neuropatías están acompañadas por los siguientes síntomas. Hiperestesia, es decir, un aumento anormal y doloroso en la sensibilidad táctil. Es común que el paciente conserve su fuerza. Por otra parte, se presenta parestesia, es decir, un cosquilleo y una sensación de calor o frío en la piel. Por otra parte, es común que se presente una arreplexia aquilea. Arreplexia significa ausencia de reflejos y la aquilea hace referencia al talón de Aquiles. También es común que se dé una disminución en el umbral del dolor y en el de la temperatura. Además, existe cierta sensibilidad por el contacto. Por otro lado, tenemos la meningitis bacteriana. El origen más frecuente de esta es origen respiratorio. Asimismo, hay otros orígenes como fractura en la base del cráneo, craniotomías o infecciones en los senos paranasales. La meningitis bacteriana es la reacción inflamatoria a la infección bacteriana que afecta membranas vía madre y aracnoides
que cubren el encéfalo y la médula espinal. Asimismo, en caso de herida quirúrgica o traumática, la infección queda encerrada en el espacio subaracnoideo. Por esta razón, las leptomeninges aparecen opacas y fibrosas, o más o menos organizadas, lo que lleva a la obstrucción del líquido cefalorraquídeo con hidrocefalia y la inflamación de paredes ventriculares. Los síntomas generalmente de la meningitis es malestar general, escalofrío, fiebre y en algunos casos cuando hay presión meningia hay presión intracraneal. Asimismo, otros síntomas son catarro, destilación nasal, dolor de garganta y otalgia. Cuando la meningitis avanza, se pueden dar síntomas como disminución del nivel de conciencia, paresia en el sexto par craneal y crisis epiléptica. Asimismo, cuando un paciente está febril con afección en el estado general, hay cefalea, náuseas, vómito, rigidez de nuca y fotofobia. La meningitis en niños y ancianos puede causar un simple síndrome febril, tapor mental o delirios, también vómitos o convulsiones, pero en ocasiones estas meningitis se pueden complicar llegando al coma. Asimismo, se puede haber una presencia de hidrocefalia, abscesos e infartos cerebrales, papiledema y afección en pares craneales 3, 4 y 8. Acá podemos ver algunos de los síntomas que pueden tener tanto los niños, los adultos y los bebés que presentan meningitis. Estos síntomas hay que tener en cuenta que no tienen que ocurrir al mismo tiempo, pero sí tienen que presentarse la mayoría para considerarlo meningitis. Para diagnosticar la meningitis tenemos que tener en cuenta el germen que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, el cual encontramos gracias a hemocultivos. Asimismo, se tienen que medir leucocitos, glucosa y proteínas en sangre. Para encontrar el germen en el líquido cefalorraquídeo se debe hacer una punción lumbar. Por otro lado, se hacen estudios como TAC cerebrales y otros exámenes como contrainmunoelectroforesis. Algunos tipos de meningitis son la Neisseria meningitis, causadas por bacterias como el diplococo y gram negativas. Hay complicaciones en esta meningitis que causan septicemia inicial con shock y fracaso renal y coagulación intravascular. Por otro lado, la Streptococcus pneumoniae es causada por microorganismos patógenos capaces de causar en los humanos diversas infecciones y procesos invasivos severos. Estas son causadas por bacterias como el diplococo y gram positivas. El neumococo coloniza todo el tracto respiratorio alto, lo que causa el postrauma en fase aguda de la meningitis. Las fracturas de la base del cráneo permiten la comunicación entre los senos paranasales, las células del área del oído y los espacios subaracnoideos, haciendo a veces el ingreso directo de los gérmenes a este espacio. En estas imágenes podemos evidenciar claramente un cuadro de meningitis y una infección en el tracto respiratorio alto. Otra clase de meningitis es la Haemophilus influenzae, causada por el bacilo y gram negativas. La meningitis es producida en la infancia por efusión subdural cuando el niño se mantiene febril con dilatación en las fontanelas y en los adultos hay complicaciones de enfermedades subyacentes como infección en el oído, senos paranasales, fractura abierta de cráneo y fisura del líquido cefalorraquídeo. La vía de contagio puede ser digestiva o aérea. Asimismo, existe la meningitis purulenta de repetición. Esta meningitis es causada por tumores en la base del cráneo con adenomas de hipófisis, epidermis y sarcomas. Asimismo, se puede causar cuando hay esplenectomías, linfomas o leucemias. Por otro lado, existen las meningitis bacterianas subagudas y crónicas. Las meningitis bacterianas crónicas se desarrollan mucho más lentamente que las agudas y la meningitis bacteriana subaguda se presentan generalmente en pacientes con glucosa baja. Otra clase de meningitis es la meningitis brucelar. Esta es causada por bacterias como la Brucella coccobacilo, gram negativas,
intracelular facultativas. La vía de contagio de esta meningitis es gastrointestinal o a través de piel erosionada, conjuntiva y por medio de los pulmones. La clínica puede aparecer cuando el paciente no tiene necesidad de haber tenido la enfermedad anteriormente. Asimismo, cuando hay una complicación, se puede llegar a una ACV con un accidente cerebrovascular con deterioro mental. En esta meningitis se pueden dar escasos signos vitales y síntomas focales con asociación a crisis epilépticas. El tratamiento para la meningitis es mantener la vía aérea permeable, colocar suero por vía intravenosa, suero fisiológico, hacer muestras de sangre en las cuales se hagan exámenes de hemocultivos, hemogramas, coagulación, bioquímica y gasometría. Asimismo, hay que iniciar un tratamiento inmediato con antibiótico. Otro examen que se puede realizar es el TAC cerebral, la punción lumbar y realizar modificaciones del tratamiento de antibiótico cuando ya se conozca el germen en el líquido cefalorraquídeo. Por último, podemos encontrar un TAC de una persona que tiene meningitis bacteriana. Dentro de las infecciones bacterianas tenemos el absceso cerebral, que es la acumulación de células inmunitarias generalmente a raíz de una infección bacteriana que se da a través de la sangre. Esto es pus en el cerebro, más específicamente. Una de las causas se da por bacterias u hongos que infectan parte del cerebro y está asociada a una infección pulmonar. Las personas más que se ven afectadas generalmente son las que sufren del sistema inmunitario debilitado, o sea, los pacientes con SIDA, las que tienen una enfermedad crónica como el cáncer o las que tienen uso de medicamentos que inhiben el sistema inmunitario como la quimioterapia u otros pacientes que sufren una cardiopatía congénita. Los síntomas del absceso cerebral son cefaleas, que es más frecuente, alteraciones de conciencia, que es un grado más variable, signos focales de 30 a 50% de los casos, signos generales de infección como fiebre y leucocitosis, convulsiones focales o generalizadas y signos meningeos ocasionales. Dentro del tratamiento para esta infección es la selección de antibióticos y las personas que tienen respuesta insuficiente del sistema inmune se utiliza hongos, nocardia, toxoplasma, gondii, también un control imagenológico, cirugía de drenaje cerrado, craneotomía abierta con aspiración y antiedema, tratamiento de foco infeccioso primitivo. Otra infección bacteriana es la enfermedad de Lyme, causada por una bacteria llamada Borrelia. Su transmisión se da a través de garrapatas de patas negras que portan esta bacteria. Debe permanecer en el cuerpo de 36 a 72 horas para transmitir esta bacteria. Los síntomas son dolor musculoesquelético, rigidez en el cuello, fiebre, escalofríos, problemas del habla y del pensamiento y neuropatía craneal. El tratamiento es un antibiótico y ya depende de la etapa de la enfermedad. La primera etapa es donde se localiza la bacteria. La segunda etapa es cuando se empieza a propagar por todo el cuerpo esta bacteria y la última es cuando se encuentra ya propagada en el cuerpo esta bacteria. Dentro de las infecciones también se encuentra la encefalitis virales, en la cual los síntomas son fiebre, cefalea, fotofobia, espalda rígida, vómitos, cambios en la conducta, pérdida de la memoria, convulsión, parálisis, en algunos casos evoluciona a coma e incluso muerte. El tipo de exámenes que se usan para este tipo de encefalitis es la electroencefalografía, la cual presenta un cuadro anormal con foco epiléptico y temporal. También se realiza un TAC o un RMN y estos tienen resultados de necrosis bitemporal. Y un examen del líquido cefalorraquídeo es pertinente para evidenciar el aumento en las proteínas, glucosa normal, presencia de hematíes. Y también se puede recomendar una biopsia cerebral con diagnóstico para detectar anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento generalmente es aciclovir de 10 miligramos.
Existen varios tipos de virus en los cuales se encuentran herpes simple tipo 1 o VHS-1. Este se transmite principalmente por contacto de boca a boca y causa herpes labial. Este tipo de virus no presenta síntomas, simplemente llagas alrededor de los labios. Cuando ya eso es una encefalitis viral, se recomienda hospitalización. También está el virus de la rabia. Esta es una enfermedad infecciosa que afecta al sistema nervioso central y las especies portadoras son perros, zorros, murciélagos, monos, gatos y algunos roedores. La transmisión se da por mordedura o arañazo de un animal infectado, también por heridas con material infeccioso y por trasplante de órganos infectados e incluso inhalación de aerosoles que contengan este virus. Los síntomas generalmente son cefalia, agitación, cambios mentales, convulsiones, disgrafia, disartria y espasmos. Compromete el encéfalo y la médula espinal causando inflamación. El tratamiento es la administración de inmunoglobina humana y vacunación con células diploides humanas. Es importante en la administración de inmunoglobina tener presente que en pacientes mayores de 65 esto puede causar daño en los riñones, entonces se recomienda otro tipo de tratamiento. Existe otro tipo de infecciones virales que son latentes y lentas, son progresivas, pero estas presentan ausencia de fiebre. Entre estas están panencefalitis esclerosante subaguda, que es un trastorno debilitante y mortal relacionado con el virus del sarampión, es decir, el haber tenido sarampión implica tal vez la mutación de esta enfermedad ya en la adultez. Los síntomas son cambios en el comportamiento, depresión, dolor de cabeza, problemas de movimientos, espasmos, pérdida de la visión, demencia severa, convulsiones y muerte. El líquido cefalorraquídeo presenta un aumento de proteínas y disminución de glucosa y se presenta también una atrofia cortical generalizada. El tratamiento son antivirales que fortalecen el sistema inmune. Otro virus es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esta es causada por el virus JC. Este normalmente se produce en el tracto gastrointestinal, cruza la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central y los síntomas son pérdida de la coordinación, pérdida de la habilidad del lenguaje, pérdida de la memoria, problemas de visión, debilidad en piernas y brazos y cambios en la personalidad. También se encuentra el virus de la inmunodeficiencia humana. Este daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. La transmisión se da a través de las relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, también por el intercambio de agujas para inyectarse drogas o por contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o en el parto. Los síntomas son similares a los de la gripa porque se presenta inflamación de los ganglios. El tratamiento generalmente es antirretroviral. Entre otras de las clasificaciones encontramos las infecciones víricas del sistema nervioso central, que más que hagan referencia al alcance del virus, está relacionada con la irrupción en los mecanismos de defensa del sistema nervioso central. Entre ellas encontramos la meningoencefalitis aguda viral, que entre sus síntomas se encuentran la cefalea, la fiebre, los vómitos, la somnolencia, la irritabilidad y muy característico de esta afección es la rigidez en la nuca. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, lo que se encuentra es que los niveles normales cuando no se encuentra esta afección son de 100 a 150 mililitros. Sin embargo, aquí se encuentra que a partir del virus hay un aumento de más de 1000 mililitros. También hay predominancia de los linfocitos, el aumento de proteínas y la glucosa se encuentra en un nivel normal. En la etapa inicial de este virus, y en cuanto a las afectaciones que tiene en el sistema nervioso central, es que se realiza o se activa un mecanismo de células polimorfonucleares que se refieren que son una clase de glóbulos blancos que se activan al momento en que se detecta el virus. Entre los virus
virus responsables está el enterovirus, que está asociado a mecanismos del ARN mensajero, la parotiditis, que es lo que conocemos como las paperas, y el herpes simple y zóster, que será explicado más adelante. También encontramos la encefalitis aguda. Los síntomas están relacionados con el déficit de nivel de conciencia, por lo cual encontramos confusión mental, mioclonias, que son movimientos rápidos producidos por contracción muscular, crisis epilépticas, y déficit en los signos focales, que están relacionados con la alteración de los nervios, la médula espinal o funciones cerebrales que afectan una región específica del cuerpo. El mecanismo predominante en este virus es la neuronofagia, que es la destrucción de las neuronas por fagocitosis, y este proceso se lleva a cabo por las células de la microglía. También hay focos de desmielinización y de necrosis, que es la muerte de las células. En cuanto a encefalitis herpética, que es otro de los tipos de virus que afectan al sistema nervioso central, hay 4 tipos de herpes viral. Entonces está el tipo 1, que es el herpes labial. Está el de prima infección, que hace referencia a que la encefalitis no se da como el primer virus, sino que se da a partir de la carencia de anticuerpos que ha producido un virus anterior. El herpes viral tipo 2 es el herpes genital y se da en los niños con un salpullido. Y en el tipo 6, que es predominantemente en niños, es luego de una infección primaria, igual como lo nombrábamos, es una prima infección, y se presenta una rociola o exantema súbita del niño, que es el mismo salpullido, y da lugar a una encefalitis focal grave con una lesión unilateral o bilateral, sea el caso. Los síntomas asociados a la encefalitis herpética: en una fase inicial se encuentra la fiebre, el malestar y el dolor de cabeza intenso. A medida que va progresando el virus, se encuentra altos niveles de fiebre, trastornos de la conciencia y signos focales. En cuanto al tratamiento, la ciclovir es el medicamento más utilizado para tratar los virus. Depende de su aplicación o modo de uso, según los días, el peso y la edad de la persona. El virus herpes zóster es un virus que se encapsula en las neuronas sensitivas primarias del ganglio de la raíz posterior. Este permanece latente y es adquirido después de la varicela. Los síntomas de este virus son la erupción cutánea, como se evidencia en la imagen, que está acompañado de un intenso dolor con déficit motor y sensitivo en la zona de la afectación. También encontramos la poliomielitis, que es un enterovirus. Como antes lo habíamos mencionado, está asociado al ARN mensajero. Este virus se transmite de persona a persona, principalmente vía fecal oral. Tiene una gran afectación en el sistema nervioso central y puede llegar a ser mortal. Los síntomas asociados de gran predominancia es la parálisis. Se encuentra que esta parálisis es proximal más que distal y se da en miembros inferiores más que en miembros superiores. En fase aguda, la poliomielitis tiene dolores intensos que deben ser tratados con analgésicos, y durante el proceso es importante trabajar desde fisioterapia y con un tratamiento ortopédico. Encontramos también la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esto es una afectación que se da a nivel multifocal, dado que las lesiones se localizan en varias partes en cuanto a la sustancia blanca y se desbordan hacia la sustancia gris. Los síntomas principalmente de esta afectación son la necrosis,
muerte de las células, la desmielinización multifocal del sistema nervioso central, hay paresia, hay trastornos sensitivos y visuales, crisis epilépticas y movimientos anormales. Hay una evolución tan rápida que puede provocar la muerte en menos de un año. Y el tratamiento, no hay un tratamiento curativo, y lo único que puede utilizarse es el interferón A, que detiene la evolución, mas no lo curan. Por último están esos virus del sistema nervioso central que, a diferencia de las anteriores, no son convencionales. Estas 4 infecciones son predominantemente neurodegenerativas, tienen una instauración de la demencia con rapidez, hay ataxia y hay una degeneración progresiva en el cerebelo, por lo tanto se presentan trastornos motores.